Muy bien. Entonces, vamos a arrancar. Les compartí pantalla. Vamos a arrancar. Voy a empezar explicándoles el taller, el último taller que les estoy planteando. Ese taller yo creo que ya está pues subido allá en el Facebook o les harán llegar a ustedes el taller. Digamos que para terminar, nos quedan dos clases, ¿no? Para terminar tenemos que intentar abarcar lo que más podamos de la biología humana, pues que fue lo planteado al principio del semestre como temática principal del ciclo octavo y noveno. Nos hizo falta entonces por aquí ver el sistema endocrino, un sistema óseo, como sistemas fundamentales. El estudio de estos es fundamentales para entender la biología humana. Por aquí pasamos entonces por el sistema endocrino. El sistema endocrino también se conoce como el sistema neuroendocrino, es decir, que está de la mano con el sistema nervioso, ¿sí? Con el sistema nervioso que veíamos hace unos días. Eh, y este es el encargado finalmente de controlar funciones como el hambre, ¿cierto? La sed, el deseo, ¿sí? La conducta sexual, la necesidad de lucha, la agresividad. Todo esto está, digamos que mediado con la utilización de sustancias químicas, ¿sí? Estas sustancias químicas se llaman hormonas. Entonces esas hormonas son secretadas por una serie de órganos que se llaman glándulas, ¿sí? Y entonces alrededor del cuerpo, dentro del cuerpo existen distintas glándulas que cumplen la función de secretar hormonas y estas hormonas lo que hacen es viajar a través del torrente sanguíneo. Algunas se quedan dentro de alguna cavidad, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, se secreta desde la glándula hacia el estómago y se queda ahí, y otras se secretan desde la glándula hacia el torrente sanguíneo, ¿cierto? Y va a distintas partes del cuerpo, incluso puede llegar hasta los pies, hasta la punta del pie, por decir. Entonces viajan a través de la sangre y cuando llegan a su órgano diana, se llama, ¿cierto? El órgano diana, por ejemplo, digamos, los senos, las glándulas mamarias. Entonces viaja esta información o esta sustancia química y allá digamos que explota la capsulita de hormonas y genera un cambio. Por ejemplo, digamos, en el cambio, en la pubertad, en la mujer, cuando se secretan estrógenos, se llaman una hormona química, ¿cierto? Desde los ovarios, se secretan, viaja por la sangre y cuando llega a las mamas, se llama, ¿cierto? A las glándulas mamarias, entonces allí, digamos que hace sus interacciones químicas, lo que da posibilidad que los senos de la mujer se agranden y es un proceso, digamos que biológico, porque la mujer en la puerta se está preparando para la gestación, ¿cierto? Para la preservación de la especie humana. Entonces, en eso consiste básicamente. Eh, Aquí hay una diferenciación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Sí, es que uno maneja neurotransmisores y los neurotransmisores pues son sustancias químicas también, pero lo que hacen es transmitir información eléctrica, ¿cierto? Desde el cerebro hacia distintos, digamos, con otras neuronas que permiten el movimiento, entonces, por ejemplo, digamos, de los brazos autónomamente o los movimientos digestivos en el sistema digestivo. Básicamente generalidades, pues eso del sistema endocrino. Aquí les planteo entonces unas preguntas: función del sistema endocrino, función de las hormonas, diferencia entre glándulas endocrinas y exocrinas, función de la hipófisis, que es una glándula principal del sistema endocrino, y las enfermedades más comunes de este sistema. En el sistema óseo, entonces básicamente está formado por estructuras rígidas, duras y secas llamadas huesos, que cumplen la función de sostén y protección de los órganos internos, como es la caja torácica, ¿cierto? En la caja torácica entonces hay órganos vitales, ¿cierto? Como lo son los pulmones, el corazón, como lo son, por ejemplo, los intestinos, digamos, toda la cuestión de las vísceras, aunque digamos que ahí ya no llega el, el, la caja torácica, pero también cumplen toda la función de sostener, pero aparte de cumplir la función de sostener, ¿cierto? De una manera efectiva, también permite el movimiento. Entonces permite el movimiento. Dentro de los huesos se fabrican entonces todas las células de la sangre, eso que cuando uno come pollo, digamos, uno es el tuétano, ¿cierto? Eso se llama la médula
ósea, y en la médula ósea, eso que es rojito, ahí se fabrican, entonces por eso es que es rojo, ¿no? Ese tuétano, por eso es rojo, ahí se fabrican las células entonces de la sangre, incluidos los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Entonces aquí les dejo pues la actividad para que definan qué es un osteoblasto, osteoclasto y osteocito, que digan cuál es la diáfisis y la epífisis, cuál será la clasificación de los huesos, que nombren los huesos de la caja torácica, de la cintura escapular, del miembro inferior, del miembro superior, de la cintura pélvica. Y finalmente que dibuje la columna vertebral con sus partes anatómicas. Aquí les dejo dos videos, digamos que les sirven como base de consulta, guía de consulta para que ustedes puedan realizar su actividad y lo tienen que enviar en fotos claras, ¿cierto? Al correo centrobiologiapolinova@gmail.com y el plazo máximo pues que les pongo aquí es el 16 de hoy en 8. Listo, básicamente esa es la guía, pero hay algo que no está dentro de la guía y que es un tema que nosotros vamos a abordar dentro de 8 días también, digamos que ya para terminar, y es la genética. Entonces, aquí les preparé unas diapositivas y vamos a hablar entonces de estas diapositivas en el tiempo que nos queda. Entonces, básicamente, la genética es el estudio de hecho, la palabra genética viene de gen, ¿cierto? Entonces, la palabra genética viene de gen y habría que entonces empezar a definir en principio qué es un gen. Entonces, el gen es la unidad mínima de información genética, ¿cierto? No hay, quizás hay algo más pequeño, pero no como unidad, ¿cierto? Porque el gen también está constituido químicamente. Entonces, el fragmento de ADN, o de hecho el ADN es heredable. ¿Y qué quiere decir ese concepto de heredable? Que se pasa, que se transmite de una generación a otra. Y cada gen, perdón, tiene una función específica. Dentro de eso, por ejemplo, identificar, puede ser entonces lo que uno se referencia siempre, pues sobre el color de ojos, ¿cierto? Pero también la altura de las personas, el tipo de cabello, el color de la piel, eh, las habilidades quizá de pronto para algún deporte. Pero entonces también no todo es positivo, sino que también de cuestión heredable se puede identificar las enfermedades también, ¿cierto? Las características finalmente, lo que somos, es heredado no solo de nuestros padres, sino de nuestros ancestros, es decir, de los abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos y ahí hacia arriba. Entonces hay un completo linaje de donde uno viene, ¿cierto? Donde uno procede. Y es posible que nosotros tengamos genes de unas 5 o 6 generaciones atrás. De hecho, tiene que ser así. Eh, los genes entonces están dentro de la célula. ¿En qué parte? Hay dos organelos que digamos que almacenan el ADN y estos son el núcleo y la mitocondria. La mitocondria tiene una cantidad especial y pequeña o mínima de lo que es el ADN, pero en su mayoría se encuentra en el núcleo celular, ¿sí? Y entonces en el núcleo se empaqueta en los cromosomas, pero ya vamos a mirar entonces a qué hace referencia a los cromosomas. Entonces, ya sabemos que cada célula de nuestro cuerpo, prácticamente todas las células de nuestro cuerpo, cada una tiene la misma información genética, ¿sí? Y ya se sabía desde la formación, desde la concepción de nosotros, desde la unión entre esas células sexuales de nuestros padres, ya se sabía nosotros cómo íbamos a hacer en el futuro, ¿cierto? Desde ahí cada célula tiene información genética idéntica, independientemente de la célula que sea. Entonces aquí vamos a encontrar otro concepto que es el alelo. Y el alelo son las expresiones distintas de un gen. Así, por ejemplo, entonces encontramos que para el color de ojos hay distintos alelos. Está el alelo café, alelo azul, alelo verde, ¿cierto? Y eso hace referencia al color de los ojos. Entonces, el hecho de que una persona tenga los ojos azules corresponde a que ese gen se expresó de esa manera, ¿sí? Se expresó de esa manera. Pero no todos los alelos en las personas son iguales, por eso la variedad entonces de, de color de ojos, por ejemplo. Entonces aquí vamos a encontrar otro concepto que es homocigoto, y encontramos entonces que los alelos pueden ser homocigotos. Entonces un sujeto con alelos homocigotos quiere decir que sus alelos son idénticos para una característica. Por ejemplo, el alelo azul de la madre, que la mamá tiene los ojos azules, pero el papá también, y el sujeto, hijo, presenta también color de ojos azul. No siempre es así, ¿cierto? No siempre es así. Por eso, o al revés, por ejemplo, que la madre tenga
color de ojos cafés y el papá color de ojos cafés también. Y el sujeto salió con ojos azules. Eh, pero resulta que tiene un abuelo, ¿sí? Que tiene ojos azules. Entonces, es de ahí de donde viene, digamos, como eso misterioso hasta cierto punto. Uno puede decir, venga, ¿y por qué entonces si los papás son bajitos, porque el muchacho es alto, porque la muchacha es alta, ¿cierto? Aquí entonces podremos hablar de los alelos heterocigotos y los alelos heterocigotos entonces corresponden a es completamente contrario a los homocigotos. Entonces, ¿a qué hace referencia? A que los alelos son distintos. Cada alelo es distinto en el padre y en la madre que están heredando a su hijo. Y tomamos entonces otra vez el ejemplo del color de ojos. Por ejemplo, el padre tiene color de ojos cafés y la madre tiene color de ojos azul y el sujeto hijo presenta color de ojos café, ¿sí? Entonces, hace referencia a diferente. Entonces, hetero es diferente, homo es igual, ¿listo? Y cigoto ya hace referencia entonces a los alelos. ¿Listo? Entonces seguimos avanzando. Aquí entonces encontramos finalmente algo que se llama la dominancia, ¿sí? Entonces la dominancia es la relación entre los alelos. Resulta que aparte de que los alelos pueden ser iguales o pueden ser distintos, hay un alelo, puede darse esto, que uno de los alelos sea dominante y el otro sea recesivo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un ejemplo de que los nietos son rubios y los abuelos de los nietos son también rubios, pero los padres de esos nietos, ¿cierto? Fueron morenos. ¿Qué pasa aquí? Que los padres no están manifestando la característica, ¿cierto? De los abuelos, pero los hijos sí. Entonces existe, eso se llama dominancia, ¿cierto? Y hay algo que se llama que si no es dominante es recesivo, así como la relación amorosa. Está el dominante y el recesivo, ¿cierto? Hay uno que domina. No debería ser así, ¿no? Pero ese es otro tema de otra discusión. Pero si hay dominancia, hay recesividad, ¿sí? En este caso, esa dominancia pues es natural y en eso que se llama dominancia también se presenta algo que se llama la codominancia, ¿sí? Y entonces ahí están los ejemplos de lo que es la codominancia. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, de estos dos organismos sexuales, ¿cierto? Que tienen una unión finalmente, una unión. Vamos a encontrar que uno de los padres es de este color, en este caso la planta roja, y la madre, en este caso, planta blanca, y su hijo, ¿cierto? Va a ser de un color intermedio, ¿cierto? Entonces la dominancia, un ejemplo de la dominancia, por ejemplo, en el color de ojos, colocamos aquí esta imagen. En el color de ojos resulta que el padre tiene ojos cafés y la madre tiene unos ojos azules, pero el gen dominante es café, ¿sí? El gen dominante es café. Finalmente, el hijo puede salir en su genética, dentro de sus genes, tiene ojos azules, pero también tiene ojos cafés. Y la dominancia es café, quiere decir que la persona, por favor apaguen micrófonos, que la persona sale con ojos cafés al ser el café el alelo dominante, ¿sí? De igual manera, en este caso, no mentiras, aquí en este caso no se presenta, ahí corrijo, en este caso no se presenta, hay algo que se llama la codominancia, es decir, que los dos son dominantes, ¿sí? Por ejemplo, el color del pelaje de estos mamíferos, ¿cierto? En este caso, la vaca blanca, el toro café, y entonces va a salir una vaca con manchas blancas, de color café, pero con manchas blancas. Eso es lo que se conoce como codominancia. En el color de los ojos podríamos decir, por ejemplo, que la persona va a tener entonces, por ejemplo, hay unas personas que tienen ojos azules, ¿cierto? Pero tienen rayas cafés, ¿sí? Tienen rayas cafés. A eso es lo que se llamará entonces codominancia, ¿sí? Se expresa eh, tanto del padre como de la madre la información genética en el hijo. Seguimos entonces con los conceptos, el genotipo, ¿sí? Entonces, el genotipo es distinto del fenotipo ¿en qué sentido? Pues resulta que el genotipo es la información genética que nosotros no vemos, es decir, esa información que está ya metida en cada una de nuestras células, en cada núcleo, en cada cromosoma, en cada eh, parte de ADN, o de hecho en cada fibra de ADN, ¿cierto? O en cada gen más bien.
Eso es lo que se llama el genotipo, es decir, lo que no vemos, ¿cierto? Y aquí entonces yo se los expresaba así. El genotipo es esto. Y si se le suma la interacción con el medio ambiente, entonces nos va a dar el fenotipo. ¿Y el fenotipo qué es? Pues lo que nosotros podemos ver, ¿cierto? Que la forma de los ojos, el color, digamos, la expresión de las manchas en tal parte en este caso, del animal, el tamaño, ¿cierto? Aquí lo que vemos, un ejemplo, digamos, este ejemplo pues se puede de pronto llevar a confusión, pero pues lo voy a explicar para que no. Digamos, en un individuo no se ve la fibrosis pulmonar idiopática que está allá en sus genes. La persona nació con fibrosis pulmonar idiopática, ¿sí? Eh, y eso está presente allá en su información genética. Y esa fibrosis, cuando interactúa con el medio ambiente, cuando la persona intenta llevar su vida normal, es decir, su respiración y sus funciones pulmonares normales, pues no lo va a poder hacer. En ese caso es que se habla de la interacción del ambiente. ¿Por qué? Porque los pulmones, entonces ahí es donde ya se expresa el fenotipo, los pulmones se van a cicatrizar todo el tiempo. ¿Sí? Los pulmones van a estar con una cicatriz, lo que va a permitir, lo que no va a permitir el intercambio de gases es lo que veíamos allá, ¿cierto? En la unión alvéolo-capilar, en la unión del alvéolo con los capilares sanguíneos, pues no hay un proceso, digamos, que de intercambio gaseoso, porque los pulmones están en fibrosis, quiere decir, fibrosados, es decir, pierden, digamos, que su permeabilidad, ¿cierto? Entonces se forma, digamos, que una cicatriz. El fenotipo, a diferencia del genotipo, pues ya es el resultado de la interacción del genotipo con el ambiente. En el caso, digamos, de la fibrosis pulmonar, les decía, entonces es el hecho de que la persona no pueda respirar bien, pero también, digamos, si volvemos a tomar el ejemplo del color de ojos, entonces podríamos decir que dentro de su genética, allá dice que es color de ojos azules, ¿cierto? Ese es el genotipo. Y cuando usted ya va y mira a la chica con ojos azules, ¿cierto? Usted dice, ah, ese ya es el fenotipo, ¿cierto? Lo que usted puede evidenciar con la vista, con sus sentidos. Y seguimos con la definición de lo que es entonces ahora el cromosoma. Entonces el cromosoma está formado por cromatina, que a su vez está, por favor, cerrar micrófonos. El cromosoma está formado por la cromatina, que a su vez está formado por empaquetamiento de cadenas de ADN y proteínas, ¿cierto? Entonces, básicamente un cromosoma tiene varios ADN, ¿cierto? Empaquetamientos de ADN. Y esos cromosomas se encuentran entonces en el núcleo, si estamos hablando de las células eucariotas. ¿Listo? Entonces aquí lo que les estaba diciendo es que pues los cromosomas en el ser humano, entonces en el ser humano vamos a encontrar que son 23 pares de cromosomas, ¿cierto? Entonces se van a organizar así, por ejemplo, dentro de un cromosoma, donde estaba esta imagen, ¿listo? Dentro de un cromosoma, entonces este es un cromosoma, pero este es un cromosoma digamos que en una etapa de división. Realmente un cromosoma tiene una forma de un bastoncito, ¿cierto? Es un bastoncito y como se ubica por parejas, entonces se ubica de esta manera, ¿sí? Entonces, en el ser humano hay 22 pares de cromosomas que se llaman cromosomas autosómicos, ¿cierto? De características autosómicos. Y un par que completa el par 23, ¿cierto? Serán las células sexuales, ¿cierto? En los seres humanos es así. La mujer, entonces, en cuanto a digamos que en cuanto a sus cromosomas sexuales, va a tener, se llaman cromosomas X, los dos, ¿cierto? Cada individuo siempre va a tener sus cromosomas en pares. Las mujeres, en este caso, su cromosoma sexual va a ser X y X. Y en los hombres, el cromosoma sexual va a ser X y Y. Quiere decir que son los hombres o somos los hombres los que determinamos genéticamente el sexo del individuo que va, digamos, que a nacer. ¿Por qué? Porque la mujer en este caso hace un aporte de ¿cierto? Como es mitad y mitad, ¿cierto? Siempre va por pares. La mujer va a decir, bueno, aporta ¿cierto? El hombre va a decir, aporto va a ser XX, va a ser mujer. Pero la mujer puede decir, bueno, en vez de eso yo aporto esta X. Entonces el hombre va a decir, listo, yo aporto la Y va a ser XY hombre, ¿sí? La mujer solo tiene la posibilidad de decir aporto X, mientras que el hombre siempre tiene la posibilidad de decir aporto X o aporto Y. Quiere decir que el hombre otra vez es quien define
el sexo del nuevo individuo por su composición genética, ¿listo? En ese par de cromosomas 23. Los otros pares de cromosomas se llaman autogénicos y, por ejemplo, se sabe que en el cromosoma 21, la alteración del cromosoma 21, entonces da origen a la enfermedad que se llama síndrome de Down, ¿listo? Y se llama una trisomía, la trisomía del, del 21 par, del 21avo par, es decir, trisomía quiere decir que ya no son dos, sino tres, es decir, ya no se organizan de a dos, sino de a tres, y en ese caso entonces se presenta ese desorden genético y esa enfermedad que se llama síndrome de Down. En el ser humano hay 22 cromosomas autosómicos y un par de cromosomas sexuales dominantes, los cromosomas X y Y, ¿cierto? Así se llaman entonces los cromosomas sexuales que determinan el sexo. Aquí entonces les planteé, hablando un poco de la gran variedad, de la biodiversidad que existe en el planeta Tierra, hablamos entonces de la cantidad de pares de cromosomas que pueden tener distintos animales. Entonces aquí tomé unos ejemplos como por ejemplo el perro. Entonces el ser humano tiene 23 pares, el perro tiene 39, los gatos tienen 19 pares, ¿cierto? Entonces aquí todo eso se multiplica por 2. Aquí quiere decir 46 cromosomas, aquí quiere decir 60, 78 cromosomas, aquí quiere decir 38 cromosomas en los gatos, aquí en una especie de ave, pájaro, paseri, serán 80 cromosomas, es decir, 40 pares, en el elefante son 28 pares, en las abejas son 16 pares. Entonces vemos que no hay, digamos, como una... Eh, no es coherente o no es, digamos que proporcional la cantidad de cromosomas que se encuentran en las distintas especies humanas, lo que identifica que eh, a distinta cantidad de cromosomas también es distinta la especie, ¿sí? Eso es la gran variedad. Quiere decir también que no solo los cromosomas son estrictamente, digamos que, o que la información genética no pueda cambiar, sino que también tiene procesos de variación que puede llegar a ser por procesos adaptativos, ¿sí? Y eso es lo que podríamos llegar a decir que da lugar a una serie de estructuras que se llaman estructuras vestigiales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el apéndice, ¿sí? ¿El apéndice para qué sirve? Para que dé apendicitis, para nada más. En el ser humano no sirve para nada más el apéndice. Eso es una estructura vestigial y vestigial quiere decir que está por desaparecer. O por ejemplo, ¿qué otra estructura es vestigial y que muy seguramente alcancemos a ver una generación, nosotros ya no, sino los que vienen allá atrás, ¿cierto? Por ahí los hijos de nuestros hijos y quién sabe si los hijos de nuestros hijos, que ya no salgan, por ejemplo, digamos, con las muelas cordales, ¿sí? Porque esa es una estructura que tiende a desaparecer, porque pues esas muelas ya no se utilizan, ¿cierto? Esas muelas podemos vivir sin ellas, por eso es que quitan las muelas cordales cuando, digamos que el proceso de desarrollo en las personas se completa, dicen extraigamos esas muelas porque si salen de pronto van a, no sé, torcer los dientes o generan un dolor, pero no son necesarias, no son necesarias. La mandíbula evoluciona, digamos que evolutivamente también ha sido un poco más pequeña, por lo cual digamos que no se necesita tanta cantidad de dientes y mucho más, digamos, esas muelas de allá atrás, ¿cierto? Con las muelas que tenemos son suficientes y eso va a tender a desaparecer y posiblemente el apéndice también. Y así entonces se da el proceso adaptativo evolutivo de las especies de los seres vivos. Entonces aquí, digamos que ya redondeando la idea, aquí les quiero plantear algo que se llama el proyecto del genoma humano. Lo que les decía entonces que dentro del cromosoma se se ubica el ADN, ¿cierto? Pero entonces el ADN se ubica es así, miren. Entonces el ADN va a tener dos hebras, se llama, ¿cierto? Las hebras de ADN, ¿cierto? Que está una unida con la otra mediante interacciones químicas. Y esas interacciones químicas son específicas, no se une, por ejemplo, digamos aquí lo representan de cuatro colores diferentes, ¿cierto? La citosina, la guanina, la adenina y el uracilo. Son estos cuatro que son compuestos orgánicos, ¿cierto? Y que van a tener una interacción específica con uno de estos cuatro, ¿cierto? Pero no se puede unir, por ejemplo, la C con la G y la C con la A y la C con la U. Entonces vamos a mirar cómo es que se estructura ese ADN químicamente dentro de nuestro organismo. Entonces la guanina necesariamente se une únicamente con la citosina por la interacción química que se presenta en sus estructuras, ¿cierto? Aquí en este caso el oxígeno con el hidrógeno con el nitrógeno,
el oxígeno con, perdón, el hidrógeno con el oxígeno, y así es estable. No podría unirse, por ejemplo, la guanina con la adenina porque no va a haber, digamos que una reacción más estable que la que se presenta entre estas dos. Y es indiscutiblemente así, no puede cambiar, la naturaleza no permite ese cambio. Así, la que se une con la citosina únicamente es la guanina, la que se une con la timina únicamente es la adenina, la que se une con la adenina únicamente es la timina. ¿Listo? Entonces ese dato es fundamental, de hecho este dato puede aparecerles en el examen de estado ICFES o en las pruebas que les vamos a hacer a ustedes aquí en el colegio. ¿Listo? Entonces aquí ya para, digamos que para terminar y para concluir, ¿qué es el genoma? Pues es el conjunto de genes y de disposición de los mismos en la célula, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que se ubican esos genes en la célula? ¿Cómo se disponen? Es decir, aquí podríamos encontrar, en la diapositiva anterior podríamos mirar, que se puede repetir entonces, por ejemplo, la citosina aparece aquí, pero aparece más abajo, pero no siempre aparece como 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hasta completar, sino que puede ser 1, 2, 3, 4, 4, 2, 1, 3, y así, ¿cierto? Aleatoriamente, por decirlo. Pero en el ser humano aparece aleatorio, solo que no conocíamos ese dato de cómo es que se estructuraba, por lo cual entonces aquí hablamos del genoma humano, humano en cuanto al Homo sapiens, que es un conjunto de ADN contenido en los 23 pares de cromosomas, ¿cierto? Se estudian los 23 pares de cromosomas, como dijimos, cada cromosoma tiene cierta cantidad de muchos genes, y esto se ubica en el núcleo de cada uno de las células del cuerpo humano. El proyecto del genoma humano, entonces, fue un proyecto de carácter internacional de investigación científica que se inició en el año 1990 y terminó en el año 2003. Entonces, fíjense ustedes, 10, 13 años de investigación del proyecto de genoma humano para mirar molecularmente, bueno, el turno ahorita es entonces de la unión guanina-citosina, ¿qué sigue? Timina-adenina, ¿qué sigue? Otra de timina-adenina, ¿qué sigue? Una de guanina-citosina, ¿qué sigue? Otra de guanina-citosina, ¿qué sigue? Otra de guanina-citosina. Así se logró entonces identificar que existen en promedio, en un ser humano promedio, entre 30.000 y 35.000 genes, ¿sí? Y ese proyecto, para identificar esos 30.000 y 35.000 genes, ese proyecto duró entonces 13 años, ¿cierto? Pero finalmente se logró identificar y se concluyó entonces con, digamos que este proyecto, pues que finalmente pues le sirvió a la humanidad para avanzar un poco más en la ciencia y en la tecnología. Entonces, pues básicamente con esto terminamos la clase.